Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidas a este primer Simposio Internacional de Derecho Ambiental y Ecología. Mi nombre es Paola Cortés Martínez, soy abogada. Muy buenas tardes, Paola, queridos amigos. Yo soy Antonio Cajías y a nombre de la Asociación Boliviana de Abogados Ambientalistas, el Centro También en Boliviano nombre de Derecho Ambiental y de la comunidad del vinilo, programa de radio, les damos la más cordial bienvenida al primer Simposio Internacional de Derecho Ambiental y Ecología en Bolivia. Para tal efecto, contamos con la participación de expositoras y expositores de 5 países hermanos invitados: Argentina, México, Colombia, Perú y, por supuesto, Bolivia, los cuales cuentan con una larga trayectoria en defensa del medio ambiente. Durante estas 2 jornadas tendremos distintos e interesantes disertaciones en derecho ambiental y en ecología. Por tanto, invitamos a todas y todos a ser parte de estas 2 inolvidables sesiones de reflexión, análisis y planteamiento de soluciones en beneficio del medio ambiente y de todos los seres vivos que coexisten en él. Asimismo, queremos informar que estamos transmitiendo en vivo y directo a través de las páginas oficiales de Facebook Live, la página Paola Doris Cortés Martínez, la Asociación de Abogados Ambientalistas de Bolivia, el Centro Boliviano de Derecho Ambiental, la Comunidad del Vinilo y la página Va por sus Derechos de México. Por tanto, queremos invitar a todas las personas a registrar sus nombres y apellidos completos a fin de verificar en las listas de inscritos a este simposio. También queremos informar que para ser acreedores de los certificados deberán tener las 2 asistencias al evento. No olviden enviar sus preguntas en el chat de las páginas. Muy bien, Antonio, esa es una información súper importante. Y antes de comenzar esta primera jornada, queremos dar la bienvenida a nuestros 5 primeros expositores que ya están en sala, que van a ir habilitando sus cámaras y sus micrófonos, ni bien empecemos ya a desarrollar este primer Simposio Internacional de Derecho Ambiental y Ecología. El día 1 tenemos a la presencia de Alex Vilca Limaco en representación de Bolivia. Tenemos a Milton Dubán Monsalve Mantilla representando a Colombia, Ana María Ruiz de Argentina, Grace Ledesma Encinas y Diego Méndez de Bolivia y Carlos Morales Sánchez desde México. Debemos recordar a cada uno de nuestros panelistas que el tiempo máximo de cada exposición es de 20 minutos y 5 minutos de preguntas y respuestas. Así es, querida Pau y amigos y todos los que nos están siguiendo, nuevamente la cordial bienvenida a esta primera jornada del primer Simposio Internacional de Derecho Ambiental y Ecología. Y vamos a presentar a nuestro primer ponente, Pau. Así es, tenemos el gusto de abrir este primer simposio y la primera jornada con Alex Vilca Limaco. Él es indígena boliviano de la nación Uchupiamona, es un pueblo ubicado en la Amazonía de Bolivia. Alex es conocido como defensor de los derechos indígenas y de la naturaleza. Él es licenciado en turismo de la Universidad Mayor de San Andrés y magíster en gestión turística de la Universidad Católica Boliviana. Alex es experto en ecoturismo comunitario y de base comunitaria, cofundador del emprendimiento Madidi Jungle Eco Lodge, es secretario de comunicación y vocero de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey. También es portavoz de la CONTIOCAP, la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas, Originarios, Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia. Alex Vilca ha preparado una exposición, una disertación que tiene el nombre de Extractivismo y los derechos de los pueblos indígenas que habitan en la Amazonía boliviana. Te damos la más cordial bienvenida, Alex. El micrófono y la cámara es tuya. Adelante, Alex. Muy buenas tardes, Paola.
Muy buenas tardes, Antonio. Pues saludar a todos quienes nos siguen a través de las redes sociales. Me encuentro en este momento en el sur de Bolivia, en el departamento de Tarija, justamente en la ciudad de Tarija, saliendo de un evento sobre seguridad para defensores y defensoras de los derechos territoriales. Y nada, yo estoy muy agradecido con esta oportunidad y pues me invitaron para poder hablar sobre extractivismo y derechos de los pueblos indígenas en la Amazonía de Bolivia. Entonces voy a aprovechar este momento para abordar algunos temas, entre ellos, hablar sobre justamente los derechos, ¿no?, de los pueblos indígenas que habitamos acá en Bolivia, luego para hablar sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, y en una tercera etapa vamos a hablar sobre las violaciones, las múltiples violaciones que sufrimos los pueblos indígenas, y finalmente cerrar esto con algunas conclusiones, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a poder hacer. Lamentablemente no voy a poder usar una presentación por la situación de viaje. No pude cumplir con lo que estaba establecido, que era encontrarme en un lugar más estable y poder utilizar, digamos, una ayuda, pero bueno, son estas las circunstancias, así que apelo también a la comprensión de ustedes y de quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales. Entonces, quiero, ya yo pienso que estoy corriendo con el tiempo, ¿verdad? Así es, Alex. Sí, entonces, bueno, Bolivia es un país que hoy por hoy, un estado plurinacional, que está integrado por 36 lenguas. Esto es algo importante a poder destacar. Son 36 las lenguas que han sido reconocidas en la Constitución Política del Estado, aprobada en 2009. Sin embargo, pues en el territorio habitamos un número superior de naciones y pueblos indígenas. El censo de 2001, por ejemplo, nos daba más o menos una representación del 62% de la población boliviana de origen indígena. Esto ha cambiado con el censo de 2012, donde, según estos datos, nuestra población ha decaído y pues más o menos con una representación del 41%. Sin embargo, el mismo Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia daba unas predicciones que para el 2017 nuestra población iba a estar bordeando los 48%. Sin embargo, hay instituciones también que dan cuenta de que nuestra población aún sobrepasa el 60%. Entonces, esto creo que es algo importante, poder expresarlo, hacerlo conocer. Y bueno, pues a partir de eso, creo que es muy importante que en nuestro territorio pues se encuentren culturas vivas, ¿no? Muchas poblaciones que aún, pese a las múltiples presiones que hemos sufrido a través del tiempo, desde la época colonial, donde prácticamente nuestros territorios, nuestras organizaciones han sido abruptamente interrumpidas, y a partir de eso hemos empezado a sufrir una serie de sometimientos y abusos que han ido despojándonos de prácticamente de nuestros territorios, ¿no? Eso a partir de 1825, con la creación de la República, no ha ido cambiando, diríamos, en absoluto, ¿no? Hemos seguido siendo los pueblos indígenas de Bolivia, donde gran parte de estos pueblos nos encontramos en las tierras bajas, siempre, digamos, presionados, ¿no?, por la hegemonía política, por la hegemonía económica,
y a partir de 1552 con la revolución de 1952, la reforma agraria, la reforma educativa, el voto universal. Ciertamente que los pueblos un poco hemos sido más visibilizados. En esta oportunidad con la reforma agraria se decía que la tierra es para quien la trabaja, pero creo que es importante también en ese aspecto contextualizar de que pues los pueblos, si bien hemos habitado ancestral y milenariamente estos derechos, prácticamente no ha sido nada sencillo, ¿no? Estas reformas han dado lugar a que nuestros pueblos continúen siendo despojados, ¿no? Porque quienes tenían mayor poder económico, poder político, se han ido apoderando aún con mayor fuerza, ¿no? de nuestros territorios. Y eso no ha cambiado, no ha ido cambiando mucho. En 2009 se aprueba una nueva constitución, producto de un conjunto de manifestaciones, de luchas, de demandas de los pueblos indígenas, como aquella que es quizás bien conocida en nuestro medio a nivel Bolivia, la marcha de 1990 por el territorio y la dignidad, que ha sido protagonizado por los pueblos indígenas prácticamente de las tierras bajas. Entonces, esta manifestación, pues prácticamente ha logrado que los pueblos indígenas logremos el derecho territorial, es decir, que nos reconozcan tierras comunitarias de origen. A partir de esta manifestación que ha tenido una connotación nacional e internacional, alrededor de 54 demandas de titulación de tierras colectivas se han materializado en nuestro país. Estas aspiraban por lo menos el reconocimiento de 24 millones de hectáreas a favor de los pueblos indígenas. Sin embargo, no ha sido posible porque apenas aproximadamente el 50% de estas demandas se han materializado. Estamos hablando de que en la actualidad alrededor de 12 millones de hectáreas están en manos, diríamos, de los pueblos indígenas de manera, digamos, en papeles, ¿no? Porque también es importante destacar que si bien nuestros territorios tienen un reconocimiento como tierras comunitarias de origen, TCOs, y que con la nueva Constitución Política de Estado de 2019, de alguna manera estamos obligados a convertirnos en TIOP, que vendrían a ser los territorios indígenas originarios campesinos, pues nuestros derechos prácticamente no llegan a profundizar, porque para hacer ejercicio de estos derechos aún tenemos que hacer muchas peripecias, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, para el aprovechamiento de los recursos que están disponibles en nuestros territorios, prácticamente tenemos que seguir consultando, ¿no?, a las instancias gubernamentales. Muchos de nuestros territorios, por ejemplo, están sobrepuestos a áreas protegidas y muchas veces eso hace que las normas, ¿no?, que se han dispuesto desde el nivel central, ¿no?, las leyes, los decretos, prácticamente son las que de alguna manera están sometiendo nuestros derechos, ¿no? Eso implica que muchas veces nosotros, siendo aún territorios milenarios, pueblos que han sido reconocidos de manera preexistente en el artículo 2, en el artículo 30, se nos es bastante complicado, ¿no? Porque si queremos aprovechar algunos recursos no renovables, ¿no?, muchas veces tenemos que cursar solicitudes a las instancias de gobierno para que éstas nos den, digamos, el aval, ¿no? Entonces eso hace que prácticamente esta situación pues nos esté complejizando. Y en los últimos años, algo que es importante remarcar es que prácticamente, ¿no?, gran parte de nuestros territorios están siendo asediados por un conjunto de proyectos y megaproyectos extractivistas, ¿no? Entre ellos podemos hablar la minería, podemos hablar del tema de hidrocarburos, podemos hablar de grandes infraestructuras, entre ellos represas,
hidroeléctricas, carreteras, puentes. Estamos hablando de que también hay una creciente avance de la frontera agrícola que está tomando control de nuestros territorios y de las áreas protegidas. La ganadería extensiva también se está proliferando en nuestro país, y eso hace que pues un conjunto de derechos, ¿no?, de los pueblos indígenas estén siendo violentados de manera sistemática. Estos proyectos que acabo de señalar no cumplen los estándares mínimos internacionales que se han establecido para poder introducir proyectos y megaproyectos, y pues venimos denunciando justamente estos hechos, ¿no?, que han ido violentando un conjunto de derechos fundamentales. Por ejemplo, en el tema de las hidroeléctricas, en el caso de Chepete El Bala, que se pretende inundar alrededor de 771 kilómetros cuadrados de territorio que pertenece a 6 nacionalidades indígenas, no ha tenido la consulta previa hacia los pueblos que vamos a ser prácticamente afectados y forzados de concretarse a abandonar estos territorios, ¿no? Entonces eso nos ha llevado a que tengamos que movilizarnos, ¿no?, organizarnos desde las bases, porque lamentablemente también debo decir que nuestras organizaciones matrices, tanto nacional, regional como las locales, han sido prácticamente cooptadas, han sido divididas, y eso hace que no puedan desde estas instancias pues exigir, digamos, el respeto de nuestros derechos. Entonces nos hemos visto prácticamente en la necesidad de organizarnos desde las bases, y un mecanismo para el cumplimiento de nuestros derechos ha sido activar la mancomunidad de comunidades indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Chiquitibey, y ante esta instancia pues exigirle al gobierno, ¿no?, que respete nuestros derechos, y por haberlos violentados en este caso, porque ya no se nos hizo conocer en ningún momento, por ejemplo, cómo se estaban planificando estas grandes centrales hidroeléctricas, cuando nos